7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda uno menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Mire, Isaí logró lo que cualquier hombre en el Antiguo Testamento hubiera querido. En la cultura hebrea, el hombre que tuviera muchos hijos era considerado un hombre bendecido. Si un hombre tenía muchos hijos, era un hombre que había sido visto por Dios con buenos ojos y con benevolencia. La cultura hebrea, el sinónimo de tener bastantes hijos o el tener muchos hijos en la cultura hebrea era sinónimo de prosperidad. Por eso la palabra dice en el Salmo 127:5: bienaventurado el hombre que llenó. ¿No? Y ahí ya nos deja claro que no es 1, 2 o 3, sino los que puedan, los que el cuerpo le aguante. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, si llegara un recaudador a tocar la puerta de un hombre que tenía muchos hijos, salía y: ¿cuándo me va a pagar? Entonces venía el primer hijo, el mayor: sí, hola. Se paraba detrás del papá. Entonces venía el otro: sí, ¿cómo es? Y salían así en fila: hola, ¿qué necesita? Entonces el que venía con ánimo de buscar pleito, yo creo que lo meditaba y decía: no, con esto no hay que meternos. Isaí tenía 7 hijos, y no solo 7 hijos, sino 7 hijos varones. Y los hombres que no tenían hijos varones sufrían una especie de afrenta. Por ejemplo, yo, en la cultura hebrea, estaría yo afrentado porque no tengo hijos varones. Sí, no tengo hijos varones, entonces sufriría una gran afrenta. Pero déjeme decirle algo, que con la fuerza que uno cría un hijo, puede criar 3 hijas. Sí. Pero con el presupuesto que uno cría una hija, puede criar 3 hijos. Entonces ahí voy ganando. Gracias, Señor. Voy ganando. Entonces Isaí tiene lo que para el Antiguo Testamento era considerado la mejor familia. Tiene 7 hijos, y todos esos hijos eran varones. Pero hasta que llegó David. David fue un 8º hijo de Isaí. O sea, no estaba en el plan de Isaí, pero llegó este hijo, David. Muchos estudiosos de la palabra y teólogos argumentan que David fue un hijo tenido en adulterio. Por eso la palabra en el Salmo 69:8 dice David: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y usted puede ver también ahí el texto, entendiendo entonces el contexto de lo que está pasando con David. Dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que se considera que David fue un hijo fuera del matrimonio. Hasta antes de David, Isaí tenía lo que era considerado una familia perfecta: 7 hijos varones. Pero viene el desliz de Isaí y nace un 8º hijo. Y era la vergüenza para la familia Isaí. Tanto que cuando viene el profeta Samuel a ungir los hijos de Isaí, Isaí saca todos sus 7 hijos, pero no saca a David. Deja a David ¿en dónde? En el rebaño, cuidando las ovejas. Entonces ya estamos entendiendo el contexto. Dice el Salmo 69:8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, quiere decir que David no conoció a los hijos de su mamá, y cuando llegó muy pequeño a ser parte del círculo de la familia de Isaí, entonces estos lo despreciaron. David crece con el desprecio por parte de su padre y también con el desprecio por parte de sus hermanos. Ahora,
David tenía todo el derecho de crecer con un resentimiento en su corazón, ¿sí o no? ¿Tenía derecho? No. Tenía derecho de crecer con una amargura profunda en su corazón. Él no tenía relación con su padre, no tenía buena relación con sus hermanos, no hay ninguna mención de su mamá en la palabra. Sin embargo, David no permitió que el desprecio lo llevara a la amargura. Y usted recuerda la historia, cómo David, tiempo después de que es ungido, va al campo de batalla y ahora tiene que enfrentar un gigante. Y la palabra nos muestra cómo David tomó 5 piedras lisas de arroyo. Dice que David tomó 5 piedras lisas de arroyo para poder derrotar al gigante Goliat. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Así como algún día tomó 5 piedras lisas de arroyo para derrotar al gigante Goliat, David mucho antes decidió formar en él fundamentos que le pidieran o le permitieran mejor transformar el desprecio que había sentido por parte de su padre, el rechazo de sus hermanos, poder transformar este desprecio y este rechazo en una preparación, diga conmigo esto, en una preparación para el propósito. Entonces, nosotros vemos que aquí David está enfrentando un problema de menosprecio, él está enfrentando un problema de rechazo, él no es bien aceptado en su casa, porque ya conocemos entonces el contexto de la historia. Sin embargo, David podía declarar el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Estamos entendiendo entonces cómo David decide no permitir que el desprecio lo llevara a una amargura eterna. Él dijo, no importa si mis hermanos me menosprecian, no importa si no conozco a mi madre, aun si mi padre me rechaza, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová mi Dios, que se convierte en mi padre, no me dejará. Escúcheme y recíbalo. El problema no es el desprecio, porque en algún momento todos viviremos el desprecio. ¿Alguien ha vivido desprecio aquí alguna vez? Seguramente. Y si usted no lo ha vivido, pues prepárese. Eso es parte de la vida, el desprecio. Ahora, el problema no es el desprecio, el problema es qué hacemos con el desprecio. ¿Qué hizo David? David decidió transformar el desprecio en preparación para su propósito. Escúcheme, hay gente que prefiere quedarse en la amargura del rechazo. Otra vez. Hay gente que prefiere quedarse en la amargura del desprecio, de la decepción. Hay gente que prefiere quedarse en el dolor del rechazo. ¿Sabe por qué? Porque el quedarnos postrados en la amargura del rechazo es más fácil que la transformación. ¿Por qué? Porque la transformación requiere determinación. Y la determinación cuesta. ¿Me escuchó eso? ¿Por qué la gente prefiere quedarse en el lamento? Yo fui rechazado, yo fui abandonado. ¿Ha escuchado usted gente que tiene ese lenguaje? Es que yo soy pobrecito porque mi mamá me dejó, porque mi papá me dejó, porque mis hermanos me rechazaron, porque nadie me quiere en casa. Y prefieren quedarse postrados en la decepción del desprecio y del rechazo que transformarlo en una catapulta para su propósito de vida. David dijo, yo no me voy a quedar llorando sobre la leche derramada. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces, ¿por qué hay gente que prefiere quedarse en la decepción y en la frustración del rechazo? ¿Por qué? Porque es más fácil que transformarse, porque la transformación requiere determinación. Sanar cuesta. Sanar las heridas cuesta. Sanarnos del rechazo cuesta. Sanarnos del abandono cuesta. Pero escúcheme, quedarse roto cuesta más. ¿Usted no escuchó eso? Quedarse roto cuesta más. Por eso entonces David decide transformar su desprecio y usó 5 piedras para derrotar no un gigante que lo estaba amenazando afuera, sino para derrotar un gigante que ahora está creciendo dentro. ¿Me estoy haciendo entender ahí? David toma, antes de ir a la batalla con Goliat, antes de tomar 5 piedras, literalmente, 5 piedras físicas, 5 piedras de arroyo para derrotar al gigante, David tuvo que tomar 5 piedras para derribar un gigante que no estaba creciendo afuera, que no era amenaza afuera, que no era una amenaza externa, sino era un gigante que estaba creciendo internamente.
que seguramente si él dejaba crecer ese gigante, David no hubiera llegado al trono, ni hubiese llegado al palacio, por más ungido que fuese. Entonces David interpreta: necesito derribar un gigante dentro de mí. No se me adelante, pero tampoco se me atrás. Necesito derrotar un gigante dentro de mí. ¿Saben que en muchas ocasiones también nosotros necesitamos derribar gigantes que empiezan a crecer dentro de nosotros? Gigantes del no puedo, gigantes del soy fracasado, y la vida empieza a rotularnos: eres fracasado, eres dejado, eres arruinado, no puedes, no eres capaz. Pero nosotros debemos identificar nuestro gigante y empezar a enfrentarlo y derrotarlo. ¿Pero qué hizo David? Mira lo hermoso que hizo David. David entonces toma 5 piedras, no para vencer al gigante afuera, sino para vencer a un gigante dentro. Y lo primero que hizo David, ahora sí, es David construyó la primera piedra. Diga conmigo, piedra número 1. Gracias. Construyó una relación personal con Dios. ¿Qué hizo David? Construyó una relación personal con Dios. Si usted mira los salmos que escribe David, usted encuentra que David habla con Dios como que tiene mucha confianza. Usted encuentra que David habla con Dios como una persona que está hablando cara a cara con el otro, como alguien que lo conoce íntimamente. Y si usted puede mirar el Salmo 63, nosotros nos estamos dando cuenta en este Salmo 63 cómo la relación de David con Dios era una relación íntima, estrecha. Y dice el Salmo 63, verso 1: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Recuerde cuál es el contexto de David, recuerde cuál es la situación de David, recuerde qué es lo que han querido sembrar en David. ¿Qué es lo que han querido sembrar en David? El rechazo, el menosprecio, el abandono. Sin embargo, él decide, piedra número 1, construir una relación con Dios tan fuerte que dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Sabe que cualquiera que se queda en la frustración, en el rechazo y en el dolor, no tiene la capacidad para que de su boca salga una alabanza? No tiene la fuerza para que levante sus manos y glorifique al Señor. ¿Qué es lo que tiene? Lamento, tristeza. Pero nos damos cuenta cómo David entonces usa esta primera piedra, que es construir una relación personal con Dios. Aun cuando todos le dieron la espalda a David, David decidió poner su mirada en el Señor. ¡Qué maravilloso! Sus padres lo dejaron, sus hermanos lo rechazaron, todos le dieron la espalda. Sin embargo, David dijo: pues entonces alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de mi padre, no viene de mis hermanos, no viene de mi jefe, no viene de mi cónyuge. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Alguien debería darle gloria a Dios por eso. Sí. Diga conmigo: construyó una relación personal con Dios. Eso. Número 2, segunda piedra. David cultivó un arte. ¿Qué hizo David? David no quedó lamentándose por lo que le tocó, ni reclamándole a Dios por el desprecio de su familia. David cultivó un arte. David no usó el tiempo para llorar y lamentarse. David usó el tiempo para aprender a tocar el arpa. ¿Qué dice la palabra? Entonces, 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto ¿a quién? Él lo quiere esconder, pero yo lo vi. Está diciendo: Isaí lo tiene ya en el rebaño escondido. Aparte, déjeme decirle que la tarea de pastor no era una tarea muy loable en tiempos bíblicos. La tarea de pastor, ponían al pastor el que no sabía hacer nada.
¿Usted qué sabe hacer? Nada, pastoreen las ovejas. Hoy en día decir ser pastor es un motivo de orgullo, ¿verdad? Buen orgullo, no sé si me hice entender ahí, ¿está bien? ¿Sí? Es un motivo de honra, es un motivo de alegría, es un motivo de dar gracias a Dios porque nos escogió para apacentar su grey. Hago un paréntesis aquí. Cuando Jesús fue a buscar a Pedro después de que resucita entre los muertos y Pedro vuelve a la pesca, cuando se acerca a Pedro y encuentra a Jesús en la orilla y hay una reconciliación entre Pedro y Jesús, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ayúdeme. Gracias. Después le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro: Señor, te amo. ¿Y qué le respondió Jesús otra vez? Apacienta mis corderos. Y otra vez le preguntó Jesús: Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas, Pedro? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo el Señor Jesús: apacienta mi grey. Escúcheme esto y recíbalo. En cuanto más amo, más responsabilidad tengo para cuidar de la obra de Dios. Gracias por los que lo reciben. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Amén. Y por eso no empecé diciendo cuántos aman al Señor, porque sé que usted me iba a decir amén. Escúcheme, que cuanto más amo a Dios, más comprometido estoy en cuidar la obra de Dios. Amén. Cierro paréntesis. ¿Qué hizo David? Cultivó un arte. Y alguien dijo: David sabe tocar bien el arpa. Y eso me llamó la atención, porque escúcheme, no se dice de David, David toca. Se dice, David sabe tocar. Y es que, ¿quién marca la diferencia? La diferencia la marca el que hace bien las cosas. ¿Sabe que cualquiera puede venir aquí y decir: pastor, yo sé barrer? Y agarra la escoba y decimos en Colombia, por donde pasa la suegra. ¿Sí? Y como la suegra no va al patio, como la suegra no va al sótano, como la suegra no va al garage, ¿qué cree que pasa? Por allá no barre. Pero el que sabe hacer las cosas dice: no importa que por aquí no pase nadie, pero yo he aprendido a hacer bien las cosas aunque nadie me esté viendo. ¿Sabe qué marca la diferencia entre una persona y otra? Es el que sabe hacer bien las cosas. David no solo aprendió a tocar el arpa, David sabía tocar bien el arpa. Ahora dice: es valiente, es vigoroso, hombre de guerra. ¿Qué? Yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Prudente en sus palabras. Hay gente que sabe hacer bien las cosas, pero no es prudente en sus palabras. Se acabaron los amenes. Se fue el gozo, bajó el rating. Hay gente que sabe hacer bien las cosas, pero no es prudente en sus palabras. Pues si le sirve así, si no, pues me voy para otra iglesia y busquen a quien lo haga, porque si no le sirve como yo lo hago. No es prudente en sus palabras, aunque sabe hacer bien las cosas. Esos no están aquí. No están aquí, yo quiero creerlo. Aquí hay gente que sabe hacer bien las cosas, pero que es prudente en sus palabras. Porque hay gente que porque cree que hace para la obra del Señor, entonces puede decir lo que quiere. Bueno, pero no me voy a meter en terreno espinoso, vamos a dejarlo hasta ahí. Es hermoso, y hay algo hermoso aquí también. ¿Qué dice? Jehová está. Escúcheme esto y recíbalo por favor de todo corazón. Cuando nos disponemos a aprender, cuando nos disponemos a hacerlo bien, cuando nos disponemos a hacer las cosas con prudencia, Jehová está con nosotros. Gracias. Jehová estará con nosotros. Entonces dice la palabra que David cultiva un arte. Ahora, ¿qué obtuvo David con cultivar un arte? Nosotros nos damos cuenta en la palabra que el cultivar un arte a David le abrió puertas. ¿Por qué? Porque cultivar un arte abre puertas de oportunidades. Y a David se le abrió una oportunidad en palacio. Dice la palabra que cuando Saúl era atormentado por un espíritu, David venía, tocaba el arpa y Saúl era aliviado. Note qué interesante esto. Que cuando yo aprendo un arte hay puertas abiertas para mí.
¿Cuántos quieren puertas abiertas? Pregunto, no me respondan. ¿Sabe un arte? Ay, pastor, yo quiero que el Señor me abra puertas, pero no sabe hacer nada, hermano. Pastor, yo estoy orando por puertas abiertas. Y ponen al pastor a orar. Ayúdeme a orar. Y tiene el pastor las rodillas más peladas que rodillas de chivo. Y hermano, ¿usted qué hace? No, ni la prepa terminé. Y hermano, ¿y usted qué hace? Soy TikToker. Instagram. Sabe que en 20 años, cuando alguien le dé un paro cardíaco, los médicos no van a estar. Necesitamos un paramédico. Yo soy youtuber. Necesitamos un paramédico, alguien que le tome pulso, alguien que le haga una reanimación. Yo soy Instagramer. ¿Sirve? No sirve. Mi papá siempre me decía: aprenda un arte y no morirá de hambre. ¿Sabe que en mi ciudad hay un parque muy famoso, se llama el Parque Nacional? Alrededor del Parque Nacional hay muchas empresas y oficinas. Y en el Parque Nacional se hacía un hombre que ilustraba zapatos. Él no aprendió más sino a ilustrar zapatos. Lustraba los zapatos, echaba grasa, ¿sí? ¿Está bien? Decimos en Colombia, embetunaba. ¿Aquí no? Entonces él echaba grasa, daba grasa, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando él abría el puesto ya había una fila esperando para que le ilustraran los zapatos a él. Y la gente decía: es que yo voy con fulano porque él sabe cómo ilustrar los zapatos. Y me hace la americana, esa que yo me veo ahí, me peino, tengo un punto negro, porque sabe hacer su trabajo. ¿Y sabe quién eran los que le hacían fila? Los arquitectos, los abogados, los ingenieros, los administradores de empresas. Venían a hacerle fila a un hombre que no había estudiado, solo aprendió a hacer bien una cosa. Escúchame y recibe la palabra. Cuando tú aprendes a hacer bien las cosas, habrán puertas que se abrirán. Y Dios tiene puertas abiertas y las oportunidades estarán listas para aquellos que sepan aprovecharlas. David dijo: mi oportunidad ha llegado. Y la oportunidad para David llegó, porque cultivar un arte abre puertas de oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? David fue y tocó allá para el rey Saúl. Dice que cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu que atormentaba a Saúl se iba de él. Y algo que me pareció curioso, porque aquí estamos viendo un David que fue rechazado, un David que lo decepcionaron, un David que pudo haberse quedado en la amargura del desprecio. Sin embargo, el que necesitaba ser consolado, consoló a otros a través del arte que aprendió a hacer bien. Gracias. ¿Alguien está aquí conmigo? Apláudale al Señor, por favor. Piedra número 3. Recapitulemos. Piedra número 1. David construyó una relación personal con Dios. Piedra número 2. David cultivó un arte. Piedra número 3. David desarrolló una destreza. Dice la palabra en Jueces capítulo 20, verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Vale la pena aclarar que David no era de estos 700. Porque estamos hablando de jueces, ¿cierto? Entonces David no hace parte de estos 700 escogidos. Pero miren lo que pensaban del que sabía usar la honda. 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Déjeme preguntarle, ¿cree usted que estos que lanzaban la piedra con la honda a un cabello y no erraban, tenían destreza? ¿Tenían destreza? Por supuesto que sí. Y cuando vemos a David ahora usando la honda, David tenía destreza para usar la honda, porque manejar la honda requiere una precisión
una habilidad de precisión. Hay que ser precisos. Por eso cuando David llega al campo de batalla, David no llega a improvisar. Y por eso David estaba seguro de lo que iría a hacer. David no se queda él lamentándose ante el menosprecio. Al contrario, vemos que David lo usa como un combustible. Y cuando David llega al campamento a mirar cómo están sus hermanos y a llevarles algo de pan y de comida, entonces él se da cuenta que hay una oportunidad que puede tomar. ¿Cuál es la oportunidad? David estaba listo para recibir la oportunidad cuando esta oportunidad estuviera frente a él, y la oportunidad para David llegó. ¿Cuál era esa oportunidad? Saúl estaba ofreciendo una recompensa al que venciera a Goliat. ¿Cuál era esa recompensa? Lo primero, grandes riquezas. Lo segundo, la mano de su hija. Lo tercero, le irían a eximir de impuestos a él y a toda su familia. ¿Cree usted que esa era una gran oportunidad? Ahora déjeme preguntarle, si David llega al campo de batalla y escucha que hay una oportunidad, pero no ha desarrollado una habilidad, no ha cultivado un arte, no tiene destreza, ¿pudiera tomarla? Hay muchas oportunidades que se nos presentan, pero por el hecho de no estar preparados, viene otro y las toma. Lo que Dios ha preparado para mí, lo pone delante de mí para que yo lo tome por causa de que no me he preparado, por causa de que no me he esforzado, por causa de que no he desarrollado una habilidad, por causa de que no he cultivado un arte. Entonces lo que era para mí, viene otro y la arrebata. Pero ¿qué hace David? David se prepara y cuando llega la oportunidad, él la toma. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? David está colocando en función lo que aprendió. ¿A quién hay que matar? A uno que mide más de 3 metros. ¿Y qué dan? Entonces le dicen, le van a dar muchas riquezas, le van a dar la mano. Entonces David decía, me late. ¿Qué le van a dar? La mano de su hija, me late. ¿Qué le van a dar? Lo van a eximir de impuestos. Dígale que yo voy a ser el que voy a derrotar al gigante. Dígale que yo voy a ser el que voy a derrotar a Goliat. Por eso, mientras unos veían a Goliat como una amenaza, David vio a Goliat como una oportunidad. Gracias. Déjame hablarte del corazón en esta mañana y decirte, tu gigante no es una amenaza, tu gigante es una oportunidad de Dios para que puedas llegar donde Dios te dijo que llegarías. Aleluya. Sí. Apláudale fuerte, por favor. Ese aplauso está muy tilico. Esa palabra la aprendí y siempre la digo, tilico. En Colombia diríamos desgalamido. Así como desgalamido. Eso es tilico, ¿cierto? Así como. Entonces lo que para muchos era una amenaza, para David, ¿qué fue? Voltea a mirar al que tiene al lado con ojos de amor. A ver cómo le pone ojos de amor. Amor de hermano, Ahora, si es su cónyuge, mírelo como quiera. Pero amor de hermano, dígale, tu gigante no es una amenaza. Vamos, dile en fe, tu gigante no es una amenaza. Tu gigante es una oportunidad para crecer. Número 4. Vamos ahí todos conectados, ¿verdad? Número 1, David construyó una relación personal con Dios. Número 2, David cultivó un arte. Número 3, David desarrolló una destreza. Número 4, David formó un carácter responsable. Y esto me gusta. ¿Por qué digo que David formó un carácter responsable? Y esto lo uso como cuarta piedra. Lo digo porque David no descuida sus obligaciones cuando su padre le pide que vaya al campo de batalla. Él no descuida sus obligaciones en ningún momento. Dice la palabra, se levantó pues David de mañana y dejando sus ovejas al cuidado de un guarda. No sé si lo está dimensionando ya. El padre, que era el dueño del rebaño, le dice, David me va a hacer otra tarea. Entonces fácil David pudiera decir, esta es mi oportunidad para irme, escapar, huir.
Sin embargo, nosotros vemos cómo David va a hacer la tarea que se le delega, pero él entiende que tiene una responsabilidad primaria. Y no la descuida. David delega su trabajo a otro guarda. Dice, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Ahora el verso 15 dice, pero David había ido, ¿y qué? Y había vuelto para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Mire, algo que me llama poderosamente la atención aquí de David es que David no abandona su responsabilidad. David la delega correctamente. Porque eso que demuestra que estoy preparado para recibir más. Hay gente que se le delega una tarea y no responde. Sin embargo, aún en su irresponsabilidad está esperando que le den más. No, pero no ha cumplido por lo menos con lo pequeño. No ha cumplido con esta tarea que se delegó. No ha sido responsable. Aún así, espera más. Pero ¿sabe qué dijo David? David dijo, voy a formar un carácter responsable. Y aunque me están enviando a otra tarea, yo voy a hacer que esto que me ha sido confiado, porque escúcheme, si a usted se le ha dado una responsabilidad es porque han visto en usted, primero, la capacidad para hacerlo, y segundo, porque han depositado en usted confianza. No defraude la confianza, sea fiel a la confianza. Pero ¿cómo puedo ser fiel a la confianza? Cuando soy fiel en lo poco, estoy listo para recibir lo mucho. Y voy al punto de la iglesia otra vez. Hermano, si usted puede estar en la puerta. Ah, sí, yo estoy en la puerta. El culto es a las 10:30, pero él llegó a las 11:15. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ponerme? Y si usted le pregunta, él piensa que la puerta no es suficiente para él. Que él quiere ser pastor. Pero si no cumple con la puerta, seguramente difícil le quedará la responsabilidad de pastor. Por eso, aunque a usted lo pongan en la puerta, cumpla con responsabilidad. Porque cuando soy fiel en lo poco, estoy listo para que se me confíe lo mucho. Y esto no solo en tema de iglesia, esto también en su trabajo. Cuando usted le delegan una tarea en su trabajo, cúmplala con responsabilidad. ¿Qué va a pensar el contratista? Está listo para ascender a un nuevo puesto. Pero si usted no lo hace, ¿qué cree que va a pasar? Entonces le van a mandar la carta de despido. Cuando nosotros estamos listos para recibir oportunidades, es porque hemos desarrollado un carácter responsable. Y escuche esto y recíbalo por favor, porque David nos deja una gran enseñanza. David hubiese podido decir, es que yo he sido maltratado, es que usted no conoce mi corazón, es que usted no conoce qué tan herido he sido. Y tiene todo el derecho. Pero oiga, cuando estoy viviendo una oportunidad que me ha sido confiada, cuando me ha sido confiada a mí una responsabilidad y una tarea, yo no puedo poner por encima de eso mi pasado. Lo que yo estoy viviendo no me da permiso para descuidar lo que me fue confiado a mí. Oh, pastor, es que anoche lloré mucho. Hermano, usted se le dejó una tarea, cumpla con eso. Es que, qué sé yo. No puedo yo permitir que lo que esté viviendo me faculte para ser irresponsable. ¿Y sabe por qué hay muchos hombres irresponsables hoy en día? Esos no están aquí, esos están por allá en África. Aquí no hay. Porque siempre se les faculta lo que están viviendo. Es que pobrecito. ¿Se ha escuchado usted eso? Es que eso es una vida muy dura. Es que le ha tocado muy difícil. Es que si usted supiera, ¿sabe David qué dijo? A mí me dejó mi mamá, a mí mi papá me rechazó, a mí mis hermanos me menospreciaron, pero me dieron una responsabilidad. Está bien, no era la más pomposa, no era la que más sobresalía, era la tarea que nadie quería hacer, pero me confiaron una responsabilidad y voy a responder por mi responsabilidad, porque cuando yo soy fiel en lo poco, estoy listo para recibir lo mucho. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo David con esa actitud? Está diciéndole a Dios, estoy listo, Señor, porque un día el profeta
profeta de Dios vino para ungirme como rey. Y aunque no lo estoy viviendo, estoy demostrando que sí estoy preparado para llegar al palacio. Si David no hubiera tenido una actitud responsable, Dios hubiera visto en David que no estaba listo para ir al palacio. Pero David lo demostró al ver o hacer ver su responsabilidad con lo poco que le habían delegado. Entonces mi responsabilidad, escúcheme, allana el terreno para lo más de Dios en mi vida. ¿Usted quiere más de Dios? Allane el terreno de la responsabilidad. Hágale así con el codo al que tiene al lado. Ser responsable. 5. Y ya vamos aterrizando el mensaje. Pero vamos a recapitular. Número 1, David construyó una relación personal con Dios. Número 2, David cultivó un arte. Número 3, David desarrolló una destreza. Número 4, David formó un carácter responsable. Mira que tiene al lado y dígale, responsabilízate. Si quieres más, responsabiliza. Si quieres más, debes ser responsable. Si quieres, sacúdalo un poco, por favor. Número 5. Quinta piedra. David empleó un lenguaje ¿de qué? David empleó un lenguaje de fe. ¿Sabe que David, antes de enfrentar a Goliat, demostró que aun siendo el pastorcito, demostró que aun siendo ese hijo rechazado, demostró que aun siendo esa persona rezagada, pudo desarrollar un lenguaje de fe? Mire lo que dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34. David le respondió a Saúl. Sé que llegó David y le dijo, yo me lo he hecho, dijo así. Y el gigante dijo, yo me lo he hecho. ¿Qué van a dar? Bueno, el rey va a dar riqueza, le va a dar la mano de su hija, lo va a exhibir dispuesto a él y a toda su familia para toda la vida. Dijo David, yo me lo he hecho. Estaba listo, yo me lo he hecho. Y entonces le preguntó Saúl, ¿y usted quién es? Entonces mire el lenguaje de David. David respondió a Saúl, ¿tu siervo? ¿Qué? Era pastor de las ovejas de su padre. Yo le pregunto, ¿David era tiempo pasado o seguía siendo tiempo presente? ¿David era tiempo pasado o seguía siendo pastor de ovejas? La realidad de David era que seguía siendo pastor de ovejas. ¿Cuál es la realidad de David? Seguía siendo pastor del rebaño, pero su mentalidad ya lo visualizaba en el palacio. Por eso David dice, esta es mi oportunidad, y yo era pastor de ovejas. Yo me imagino los hermanos que estaban ahí al lado de David. Oiga, dice que era pastor de ovejas. Rey no era, es pastor de ovejas, porque aquí los favoritos de papi somos nosotros. Pero David dijo, no, yo era pastor de ovejas y mi tiempo ha llegado. Aleluya. ¿Sabe que el enemigo tal vez nos ha querido poner rótulos? Tú eres un fracasado, tú eres un despreciado, tú eres un rechazado, tú eres un arruinado, tú eres un enfermo. Pero hoy, como David declara, yo era, pero ahora declaro lo que la palabra dice de mí. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la verdad de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. No, por favor, apláudame. No es lo que la gente dice de ti, es lo que Dios ha dicho de ti. Ahora, lea conmigo verso 46. No lo puse ahí, pero yo lo voy a leer. Mire el lenguaje de fe. Verso 46. A ver si avanzamos. Sí. Dice la palabra: Jehová entregará hoy en mi mano. Avancemos, multimedia. Antes de que avancemos, ¿qué era David? Un joven ordinario, una persona ordinaria. Pero David tenía un lenguaje de fe extraordinario.
Eso es lo que debemos tener nosotros. Un lenguaje de fe extraordinario. Avancemos en la presentación. Mire, otro momento en donde podemos ver cómo David desarrolla una fe atrevida. Dice la palabra: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Nótese aquí, vamos a la presentación. Nótese aquí, no vemos en David un lenguaje de fe impresionante. Si usted mira, siguiente, si usted mira la presentación, dice, estas son palabras de David: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo que con una honda no se puede cortar cabezas. Para cortar cabezas necesitamos ¿qué? Espada. Sin embargo, David no tenía espada, pero David tenía un lenguaje de fe extraordinario. Dijo: aunque yo no tenga espada, hoy te cortaré la cabeza. Aun cuando lo que necesitamos para vencer no está en nuestras manos, viene la fe para recordarnos que Dios puede proveer todo lo que usted y yo necesitemos para poder derrotar a cualquier gigante que se ponga delante de nosotros. Por eso, escúcheme, David sin espada pudo declarar: yo te cortaré la cabeza. No tenía espada, pero David tenía el respaldo de Jehová Shebaot, el Dios de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, ese que estaba con David. Y dice la palabra que desde que Samuel lo ungió, el Espíritu de Jehová estuvo con David desde ese día para siempre. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros, no hay gigante que pueda hacernos frente. No importa lo que se levante delante de nosotros, aunque no tengamos en la mano el arma para vencer. Por eso, por favor, reciba la palabra, levante su mano y declare conmigo: aún sin lo necesario para cortarle la cabeza a mis enemigos, declaro que sin dinero compraré, sin dinero pagaré. En lo seco brotará agua, en la enfermedad habrá salud, en medio del llanto Dios traerá gozo. No tengo tal vez la sanidad, no tengo tal vez el dinero, no tengo la provisión, no tengo la puerta abierta, pero tengo mi fe puesta en el Señor y voy a empezar a declarar lo que no es como si fuese. David dijo: te voy a cortar la cabeza, aunque no tenía espada, pero empezó a declarar lo que no es como si fuese. ¿Cuál es ese gigante al que hay que declarar lo que no es como si fuese? Pastor, usted no sabe, tengo que pagar la renta ahora. Declara la palabra. Pastor, usted no sabe, pero ya tengo que pagar el semestre de la universidad de mis hijos. Declara la palabra. David no tenía la espada en su mano, pero él tenía una fe extraordinaria que le fue suficiente. Ahora déjeme decirle algo más, y cómo Dios respalda una fe atrevida. ¿Escuchó? ¿Qué le dije? Dios respalda una fe atrevida. Dice la palabra que cuando ya estaban en campo de batalla, David tomó la onda porque había cultivado, desarrollado una destreza. Y empezó a David con su onda al ver que el gigante ya venía al encuentro de la batalla. Algo que me gusta de David es que él no le dio oportunidad de avance al gigante. Él apenas vio que el gigante se puso en pie de batalla, él dijo: aquí voy a dar yo el primer paso. Y empezó con la onda a prepararse, listo para derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque Dios respalda, ayúdeme, Dios respalda una fe atrevida. Entonces David lanza la piedra, ¿cierto? Y se fue la piedra a una velocidad. ¿Y cómo venía Goliat? ¿Cierto? Al encuentro de David. Pero la piedra también venía. Y dice la física que cuando dos fuerzas se chocan entre sí, repelen. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Bueno, eso lo dice la física, no le digo. Cuando dos fuerzas se chocan entre sí, repelen. Pero la palabra dice que cuando David contacta, golpea, impacta al gigante con la piedra, dice la palabra explícitamente, literal, léalo. Dice que el gigante cayó con su rostro sobre la tierra. O sea que físicamente eso no tiene lógica. Porque físicamente, si él viene corriendo y la piedra lo golpea, lo lógico es que ¿qué?
¿Cuál es la explicación? Yo le tengo una explicación. David lanzó la piedra, pero al gigante lo derrotó Jehová. No, usted no la entendió, mi hermano. Y lo hice escenificado y todo, pero no me la entendió. David tiró la piedra, pero quien empujó al gigante fue Jehová de los ejércitos. Mira, a ti te toca, espérame, gracias, está bonito, pero espérame. A ti te toca hacer una parte y Dios hará lo que le corresponde a Él. No podemos esperar que Dios haga toda la tarea. A nosotros nos corresponde una parte y Dios se va a encargar de lo más difícil. Escúcheme y recibe la palabra esta mañana. No te quedes maniatado esperando el milagro. Haz lo tuyo, que Dios hará lo de Él. Gracias. Ahora sí, por favor, apláudale al Señor. Y mire al que tiene al lado y dígale, haz lo tuyo, que Dios hará lo de Él. Otra vez, dígale creyendo, haz lo tuyo, Dios hará lo de Él. Ahora dígale al otro, al que tiene al otro lado, desde aquí no son obedientes, haz lo tuyo, Dios hará lo de Él. Amén. Escúcheme, David no permitió que lo difícil de su vida lo enterrara en la amargura. Hay gente que dice, no, si usted supiera, que usted no conoce mi vida, usted no sabe lo difícil que ha sido. Y entonces, ay, pobrecito, ay, pobrecito. No, pobrecito nada. Los que tenemos a Cristo en el corazón no somos pobrecitos. Los que tenemos a Cristo en el corazón recordamos lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor lo dice, así es. Y David no permitió que la amargura lo enterrara. Él decidió transformar su dolor en fortalezas. Por eso David podía expresar en aquel salmo hermoso, aunque yo esté triste en la noche, el gozo vendrá en la mañana. Aunque yo esté hoy derrotado, mañana saldré vencedor. Aunque hoy estoy enfermo, mañana el Señor hará el milagro en mi vida. Aunque hoy no tengo, mañana yo tendré. Pero note algo importante. Número 1, David construyó una relación personal con Dios. David cultivó un arte. David desarrolló una destreza. David formó un carácter responsable. David aprendió un lenguaje de fe. Pero de todas, si nosotros miramos, de todas, quien soporta, de todas, eso, de todas, David permitió, o mejor, no permitió, que lo difícil de su vida lo enterrara en la amargura. David construyó una relación personal con Dios, pero también cultivó un arte, desarrolló una destreza, formó un carácter responsable, empleó un lenguaje de fe. Pero ¿qué es lo que soporta a las demás? La primera, una relación personal con Dios. Porque una relación personal con Dios potencia todas mis demás áreas. ¿Escuchó? Una relación personal con Dios potencia mis demás áreas. David no usó 5 piedras para derrotar a un gigante afuera. David usó 5 piedras para derrotar a un gigante que estaba creciendo adentro. Porque muchas veces, escúcheme, y con esta me despido, muchas veces el mayor enemigo no está afuera. Muchas veces el mayor gigante no está afuera. Muchas veces el mayor enemigo y el mayor gigante está adentro. Y hay que vencerlo. Yo le pregunto, ¿está decidido usted a derrotar ese gigante? ¿Sabe que David, después de todo, a dónde llegó? ¿A dónde llegó? Al palacio. Hay gente que tiene un propósito, un destino. Para David, el palacio. Pero en medio de ese trasegar al propósito, se presentan muchas cosas. Y quizás eso pueda que sea obstáculo para llegar a lo que Dios dijo que yo sería. Y nos lamentamos. Y en vez de vencerlas, terminamos siendo vencidos. Pero David dijo, yo no voy a permitir que el desprecio y el rechazo me venzan. David dijo, yo tengo una palabra, yo tengo un propósito, yo tengo una promesa y tengo un destino. Y eso lo debería declarar usted. Por favor, levante su mano y diga, yo tengo una palabra. Yo tengo una promesa. Yo tengo un destino. Yo tengo un propósito. Y hoy me levanto a derrotar todo gigante
que se quiera poner frente de mí para detenerme.